Pues, iniciamos este 13 de enero del 2024 con nuestro curso sobre, la familia pastoral, ya en la unidad 3, la familia, y el ministerio. Y bueno, para iniciar este hermoso curso, pues iniciamos con, vean, esta sonrisa maravillosa de esta mamá con sus niños, ¿verdad? Que nos hace pensar en los días pasados de Navidad, Año Nuevo, donde vimos, saludamos, festejamos con familiares y amigos y seguramente tuvimos rostros de felicidad, sobre todo los que tenemos niños y nietos y nietas, niñas, donde el abrir su regalo les da una gran emoción. Nuestro grande regalo es el Señor Jesucristo. Por eso hay un autor, Dietrich Bonhoeffer, alemán, que dice que a veces nosotros como cristianos hacemos algo que es tomar la gracia que es muy cara como la gracia barata, es decir, le damos poca importancia a la gracia, menospreciamos el regalo que Dios nos ha dado y bueno, el gran regalo es la salvación y se manifiesta a través de nuestro Señor Jesucristo y esto nos da oportunidad de tener varias cosas. Primero, un ministerio. Todos los cristianos tenemos un ministerio, un trabajo que hacer. No hay cristianos sin ministerio. Cuando recibimos el don del Espíritu Santo, recibimos un don o un ministerio. Y también nosotros tenemos que manejar en esta familia que estamos, que es la familia de Dios, nuestra familia nuclear o nuestra familia personal, con mucho tacto y cuidado, ¿verdad? Hay un momento en el cual Pablo en manera individual dice en segunda a los Corintios, no recuerdo ahora el versículo, pero está en los primeros 6 capítulos, dice, no damos a nadie ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Cuando decimos no damos a nadie ocasión de tropiezo, no estamos diciendo que somos perfectos, sino que procuramos ese camino de perfección. Por eso, la familia y el ministerio empieza precisamente con una oración en la página 15 donde nos quedamos, eh, eh, que es el inicio de este tema, que es muy, muy interesante. Esta oración tiene que ver con, bueno, esta es la unidad 3, ya la tenemos ahí, con el dibujito, y luego ya tenemos ahora sí el parrafito que quisiera que ustedes leyeran ahí en la pizarra electrónica, que es interesantísimo porque dice ahí, la familia tiene alta incidencia en el ministerio y el ministerio tiene alta incidencia en la familia. ¿Qué es la palabra incidencia? Incidir significa afectar, modificar algo, es decir, imagínense, y cuando doy esta clase siempre pongo el ejemplo de cuando usted va al campo, al monte, y cuando hay lugares de serranía, hay lugares donde bajan los riachuelos, y esos riachuelos a veces son muy delgaditos y van caminando por un camino. Si nosotros juntáramos una serie de piedras y las pusiéramos a obstaculizar el camino, eso se llama incidir, ¿verdad? ¿Qué pasa? La agua tiene que buscar el camino, sigue caminando, se puede estancar un rato, pero al fin, como es una ladera, como es un monte que va bajando, al final busca su camino y lo que hicimos nosotros al poner esas piedrecillas ahí es incidir. Esto es así en la vida cristiana. Nuestra familia va a incidir. Todas las decisiones que tomamos como padres, como abuelos, como personas, al final van a tener una consecuencia. Por eso nosotros hemos dicho muchas veces, sí, es bueno el perdón, pero el perdón tiene dos aristas o dos partes importantes. Primero, cuando yo perdono a alguien, no le estoy dando permiso de que siga siendo un malvado o un perverso, simplemente estoy diciendo que no me afecte. Pero por otro lado, también tengo que decirle a la persona que perdoné que sus actos van a tener consecuencias, ¿verdad? Si yo aquí en la casa paso descuidado y tiro la maceta de mi esposa, yo puedo levantar la tierra, ¿verdad? De su nochebuena y traigo el recogedor, le pido perdón, trato de resarcir el daño, pero a los días me doy cuenta que como la pobre raicita tomó aire, pues empieza a secar. Con todo lo perdonado que esté, ¿verdad? La acción que yo tomé
tiene una consecuencia. Por eso les decimos a los hermanos, el Señor te va a perdonar 70 veces 7, es que es un montón, porque Él nos pide perdonar así. Y si nos pide perdonar a nosotros eso, imagínense cuánto más, o como decía mi abuela, una frase de la antigüedad, contimás, era una contracción ahí, cuánto más va a perdonarnos el Señor. Pero, tienes que darte cuenta que tus actitudes malas, perversas, enfermas, dañinas, van a tener una consecuencia, ¿verdad? Entonces, ese es el ejemplo que debemos tomar. Tus consecuencias van a tener, tus acciones van a tener una consecuencia. Así que la familia tiene alta incidencia en el ministerio y el ministerio tiene alta incidencia en la familia. Después de explicar este ejemplo de la incidencia con las piedritas que ponemos en el río, pues nos debe quedar bien claro qué es la incidencia y de qué se trata. Ahora sí, iniciamos eh, después de este pequeño autorregaño que me di, ¿verdad? A mi persona para saber que no tengo que estar tirando la maceta. No, quiero decir que nunca, no he tirado ninguna maceta de mi esposa en los últimos 5 años o 6 años, ¿verdad? Pero a veces lo hacemos y tiene sus consecuencias. Yo recuerdo muy bien, no fue de mi esposa, fue de una hija que me estacioné en su cochera y le rompí su maceta y se derramó. Le compré la maceta, le llevé tierra, pero la plantita feneció, murió, ¿verdad? Por ese acto que yo hice y entonces tuvo su consecuencia. Esa consecuencia va a venir siempre y entonces tenemos que ser bien claros con nuestros hermanos, ¿ok? El Señor te va a perdonar 20,000 veces si tú quieres, porque a veces los sermones de arrepentimiento parecen clavados al altar, ¿verdad? Decimos, oye, pues, ¿por cuántas veces vas a venir a pedir perdón por la misma falta? Se trata de no mirar más los pecados. Recuerdan que en uno de los profetas, en el Antiguo Testamento, le reclama al pueblo, dice, porque ustedes se acuerdan de los ajos y de las cebollas que comían allá, y eso lo dice en los libros del Pentateuco, pero luego uno de los profetas le dice, traen a la memoria sus faltas antiguas. No se trata ya de eso, o sea, lo que pasó voló y ya no tenemos que estar repitiendo nuestros mismos patrones de conducta dañinos para nosotros o para los otros. Tenemos que ser como ministros, como siervos del Señor, y todos somos siervos del Señor, en un tipo de gobierno como el que tenemos nosotros eclesiástico, de acuerdo a la iglesia evangélica, es el sacerdocio universal de los creyentes. ¿Qué significa eso del sacerdocio universal de los creyentes? Que cada uno de nosotros tenemos un ministerio, ¿verdad? Un ministerio, un trabajo que hacer. Todos los miembros de la iglesia contribuyen a este plan. Así que, como todos, y nosotros principalmente siendo familia pastoral, tenemos que tener súper en cuenta este párrafo. Ahora sí, me regreso a verles nuevamente para ver si no se me han dormido y mira, mi cámara principal y me quito mi anclaje para ya verlos cuáles. Hola, ¿cómo están? Ah, ya llegó el pastor Samuel, perfecto, ya lo vi ahí con su manual y la hermana pastora Josefina, bienvenidos en este. Entonces vamos a la página, dije al principio, página 15, unidad 3, la familia y el ministerio. Excelente, qué bueno que regresamos a clases. Estamos ya con el módulo 4. Miren, casi terminamos ya nuestro primer año, ya vamos por el primer año. Esto es maravilloso. El presente capítulo trata una temática pocas veces abordada, pero que posee un alto nivel de importancia. Reflexionemos juntos sobre dos pasajes. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. Vamos ahí a que me ayuden a leerlo. Yo tengo aquí la versión de Casino de Reina en la revisión 60 y en el primera Timoteo capítulo 3. Y hay otro pasaje paralelo que está en el libro de eh, Tito, capítulo 1, versículo 5. Y esas son las características. Dice, palabra fiel, que alguno anhela obispado,
buena o desea. ¿De acuerdo? Si alguno desea qué cosa, obispado. Hacemos la aclaración de la palabra obispado porque la palabra obispado en nuestro español moderno podría referirse a un jerarca de la iglesia. De hecho, así les dicen los obispos, ¿no? No avispas, obispos, ¿verdad? Y los obispos tienen una categoría en la iglesia muy diferente al nivel que tenían cuando Pablo estaba escribiendo. Recuerden ustedes que les he hablado que la primera iglesia se conocía como la iglesia de las casas. En el libro de los Hechos dice que se reunían en las casas. La casa de los primeros cristianos era una casa griega, el Icos o oikos, como se escribe, y este Icos era un modo no de construcción estructural, como sí un modo de manejar la casa. Así como nosotros tenemos nuestro ICOS como nuestra casa y no es esta pared que tengo aquí que puedo tocar, esta ventana, esta cortina, sino nuestra casa es mi esposa y yo. Los dos hacemos una casa, un hogar, ¿verdad? Cuando vienen las nietas, uy, sentimos más calorcito en la casa fría, ¿verdad? Y cuando están las hijas, pues mucho más calor porque hacemos un ICOS, una casa, y hay una estructura en esa casa. Hay una mamá que cocina, un papá que ayuda a cocinar y a lavar los trastes, hay unos hijos que ayudan poniendo el orden, todo ese orden es importante. Con los griegos había un orden muy importante. Había un señor que proveía todo, que era el señor, ¿verdad? Y este señor se le conocía como Kyrios, ¿verdad? Era la palabra griega para señor. Y este señor tenía sus hijos. Sus hijos tenían varias características sumamente importantes. Sus hijos podían ser herederos o no tener la heredad. ¿Mm? Y entonces estos hijos que heredaban, ios era la palabra griega, voy a decirlas porque las tengo ahorita en la mente, pero como he dicho, no tienen que saber esto de griego, simplemente era la palabra hijos. Y estos ios o hijos que eran herederos ya tenían una característica diferente a los que eran simplemente hijos o los que eran adoptados como hijos, ¿verdad? Y había algo muy importante ahí que eran los esclavos. Voy a dejar de decir los nombres en griego para decirlos en español. Los esclavos, y los esclavos tenían también categorías. Había los, voy a decir la palabra en español porque es la misma que en griego, los diáconos, y los diáconos eran los que se dedicaban a servir la mesa. ¿Recuerdan ustedes ese famoso capítulo de Hechos al principio que dice que no se atendía bien a las viudas de los griegos y se nombraron diáconos? ¿Sí? Es decir, una serie de gente que servía en las mesas, estos eran los diáconos. Pero había otros que hacían las compras y que administraban, también eran esclavos, pero administraban y eran los que tenían los sobrevedores. La palabra obispo, ¿verdad? Era la palabra sobrevedor. Y había un mero jefe de todos, a ese mero jefe de todos le llamaban senador, no porque comía mucho, como yo comprenderé, sino porque era la palabra que se utilizaba para anciano. Entonces, cuando Pablo dice aquí, si alguno anhela obispado, no dice un cargo jerárquico en la iglesia con túnicas púrpura, está diciendo, si alguien quiere administrar la iglesia o hacerla pastoral, buena obra desea. Versículo 2 del capítulo 3. Pero, seguramente viene ahí un pero, que significa sin embargo, es necesario que el obispo, ¿verdad? El sobrevedor, ¿verdad? El que administra correctamente, sea irreprensible. Aquí hago un alto para hablar sobre esta palabra, la palabra irreprensible, en dos sentidos importantes, uno de broma y otro en serio. ¿Sí? El de broma es que uno de nuestros pastores, que mis hijas, híjole, no se va a quedar grabado, pero bueno, mis hijas que son muy ácidas en su, en su criticar hacia las personas, así las hicimos mi esposa y yo. Cuando teníamos las reuniones de pastores, decían, ¿cuál? El pastor que es más morenito, el pastor que es más chinito, y a él lo mencionaban como el pastor guapo, ¿verdad?
Entonces, imagínense ustedes, era el pastor guapo. ¿Quién va a venir? El pastor guapo. Y este pastor guapo un día, en una reunión de varones, de líderes, ¿verdad? Que había puros hombres, estábamos ahí y va a iniciar su devocional para todos nosotros y lee este pasaje de 1 Timoteo capítulo 3, se hizo famoso por esto, y lee el pasaje y dice, pero es necesario que el obispo sea irresistible, no irreprendible, sino irresistible, ¿no? Y pues todos soltamos la carcajada. Lo traicionó el subconsciente, ¿no? Porque él se creía irresistible, ¿no? Entonces, pero esa era la broma. La palabra en serio ahora, después de esta broma, y tiene que entenderse bien, que cuando la Biblia nos dice que es irreprensible, no significa que para llegar al obispado necesitamos ser irreprensibles antes de llegar, sino que una vez que llegamos, esas son las metas y normas, como estábamos hablando hace ratito con Connie, las metas o normas que nos debemos establecer, como la vara donde la debemos poner para hacer de esta manera, ¿verdad? Es decir, es como cuando yo cocino y hago un pastel para mi esposa y para mí, ¿verdad? Y entonces yo uso un moldecito pequeño, pero si van a hacerlas, van a ver las nietas, yo uso un molde más grande. Ese es el estándar o la meta que me pongo porque voy a repartir para más personas. De tal manera que el estándar es que sea irreprensible. Marido de una sola mujer. Ojo aquí, porque ahí están los requisitos y debemos irlos anotando, por favor. Entonces, dijimos primero, irreprensible. Marido de una sola mujer. Y nuevamente aquí, mucha atención con esta palabra, porque el verbo que está utilizando aquí dice, es necesario que el obispo sea. Y la palabra ser está en un indefinido, es decir, puede ser pasado, presente y futuro, ¿verdad? No fue, ni será, ni va a ser, sino sea, en ese momento que está ejerciendo qué cosa, aplica al objeto anterior que es obispo, el obispo sea. En ese momento, en ese eh, tiempo permanente, lo sea de esa manera, sea marido de una sola mujer. Hay personas que interpretan esto que los pastores no pueden ser solteros. Está bien, puede ser una interpretación, cabe dentro de este pasaje, pero también es que si alguno está casado, sea marido de una sola mujer, porque no dice el obispo debe ser casado, dice marido de una sola mujer. ¿Por qué insiste en una sola mujer? Porque en los tiempos que escribe Pablo era muy común la bigamia entre los matrimonios sin que fuera visto socialmente mal. Actualmente, si alguien está en una situación así, aunque sea un pibales o un pillo, un perverso, socialmente está visto mal. En los tiempos que está escribiendo Pablo, esto era una práctica socialmente aceptable, ¿verdad? Socialmente aceptable, entonces por eso hace el énfasis. Si es casado, vamos a leerlo de esta manera, marido de una sola mujer. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Ahí podemos ir escribiendo todos estos requisitos que ya vamos aquí en varios. Hacer un listado en nuestro manual. Entonces ya está aquí estos requisitos que podemos ponerlos si no nos caben todos en una sola línea. Esta línea es sobrio, prudente, decoroso. Y luego otra línea, si ya nos llenamos esa línea de las tres, podríamos decir que es hospedador, apto para enseñar, ¿verdad? Ahora te dice, bueno, hermano, yo no soy una persona que soy buen maestro, no significa que no pueda tener la pastoral, significa que debe aplicarse en esa materia para llegar a tener esta capacidad. Luego viene de ahí un punto y coma, quiere decir que todo lo que sigue es como lo que aplica también además de, ¿verdad? Ese punto y coma, uno arriba de otro punto y una coma abajo, significa todo lo que vamos a ver también está incluido en lo anterior que dijimos, ¿de acuerdo? Es decir, aunque ya cumpla estos requisitos primordiales, por eso aquí hay una parte que dice otros requisitos, precisamente por este punto y coma, vamos a decir, los primeros son los 5 requisitos indispensables,
con los que tenemos que manejar. Pero hay otros requisitos y el primer requisito es no dado al vino. Ujú. Aquí cabe mencionar algo, no voy a tardar mucho en este tema, pero sí es importante porque a veces, no porque quiera justificarme el que yo tome vino, no, eso no es la razón. Yo, particularmente, en mi manera particular, no tengo un problema, bueno, lo digo en broma de con el jarrito de tamarindo, ¿verdad? Pero yo no tengo un problema con el alcohol, es decir, ni mis papás tomaron alcohol, ni yo jamás tomé alcohol, yo no tengo un problema con esa adicción, porque es una adicción y quien ha salido de esa adicción, mis más hondos reconocimientos a su valor, a su entrega y a su cristianismo. Pero aunque yo no tenga esa tendencia, hay gente que dice, ¿cómo que no dado al vino? Quiere decir que antes de ser pastor puede ser dado al vino. No, 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 no está hablando de eso. Nos está hablando de algo que Pablo mismo dice en otro lugar, dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Es decir, no te emborraches, ¿verdad? Y en otra parte, que es la misma carta a Timoteo, le hace una recomendación, le dice, toma un poco de vino por causa de tu estómago. Es un versículo clave para entender el contexto de este versículo. ¿Por qué? Y se los he platicado. En el tiempo de Pablo no había agua Bonafón ni purificadoras de agua. Entonces ellos tomaban agua del río. Y entonces, pues las disenterías estaban a la orden del día. Entonces, muchos de esas personas sufrían problemas estomacales muy graves por el agua que tomaban. Una solución era tomar el jugo de la vid. Y el jugo de la vid, como todos lo podemos tomar ahí en los jugos del valle, ¿verdad? Es muy sano tomar esto. Y además de esto, que era jugo, había un momento en que lo dejaban fermentar un poco para que ésta matara los bichos de la disentería. Uh -huh. Era por cuestiones de salud. Entonces, pero si era dado, dice, no dado al vino, dado significa aquí que estás teniendo una adicción. Uh-huh. Estás teniendo una adicción. Si yo tengo una adicción, por ejemplo, al celular, quiere decir que ahorita que estoy dando la clase, yo lo he visto, hermano, yo lo he visto en la iglesia que hay gente que le quema los dedos por prender su celular. ¿No le ha pasado ya en este tiempo de adicción hacia los celulares? Que llegamos a la cena de Navidad y tienen su celular así, mire como yo, así al lado en la mesa, y de repente en cualquier distracción que todos se ríen, le pican para ver qué les escribieron. O llega un mensaje y todos voltean, ¿no? Entonces, hay cierta adicción hacia las cosas y esa adicción tenemos, somos dados a esa adicción, ¿no? Entonces, eh, por eso hoy para hablar de adicciones traje agua pura, ¿verdad? Y no traje café para que no me criticaran ustedes por mis propias adicciones. Es que fue una fiesta de mi nietecita de 11 años y allá había cafecito con pastel. Ya tomé mi dotación de café porque si sigo tomando café a estas horas, de las 7 en adelante, pues no duermo. Como 5 minutos doy vuelta en la cama, ¿verdad? Entonces me quita el sueño 5 minutos el café después de las 7. Seguimos adelante, no dado. ¿A qué cosa dijimos? ¿Dónde vamos? Es la lista de extra. No pendencieros, es decir, no peleoneros. Esto es todo un reto para nosotros los varones. Yo sé que las mujeres no son peleoneras, para nada en la vida no pelean nada, pero hombres y mujeres somos pendencieros. ¿Qué significa ser pendenciero? ¿Qué creen ustedes que significa ser pendenciero? Que a cualquier oportunidad nos prendemos, ¿verdad? Son como cerillitos, ¿han oído esa frase? Mi abuela la decía, es que fulano es como cerillito, apenas rosa con algo, se enciende. Entonces, a veces somos pendencieros. Es difícil esto, pero así somos de repente en la vida. Y, eh, por ejemplo, yo que soy una persona tranquila, pues sí, pero ya voy acumulando presión y cuando exploto, pues exploto, ¿verdad? Entonces, y a veces exploto con gente que no tiene la culpa, no pendencieros, no codiciosos de ganancias deshonestas, sino amables, apacibles, no avaros, que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad,
Y esto que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad significa, como ya vimos en la clase pasada que estuvimos hablando, de ser amigos, pero no pasar al extra, de no ser demasiado amigos. De tenerlos en sujeción no significa que nuestros hijos sean oprimidos por nosotros o que hagan lo que nosotros queramos, sino significa que nuestro ejemplo y nuestro trabajo sea un trabajo honesto, sincero. ¿Sí? Porque sabemos también que cada uno de ellos va a tomar su propio camino y va a tomar sus propias decisiones. Entonces, jamás podemos implicar a un pastor con un versículo como este porque alguno de sus hijos tiene un problema. ¿Por qué? Porque el Señor dice, yo a cada uno lo trato en particular y cada uno va a dar cuenta de su propia vida. Yo voy a dar cuenta de mi vida, no puedo decir, no, pues porque mi papá me enseñó mal, porque mi papá, no, cada uno de nosotros tiene su propia existencia. Es muy natural que nosotros digamos, no, pues este mal carácter yo lo heredé de mi papá, ¿verdad? Y ese carácter malo o débil carácter, porque no sabe sujetar el carácter, no se fortalece en su carácter, es porque él quiere ser así. Cada uno de nosotros somos responsables de nosotros mismos. No debemos estarle buscando ejemplos. Entonces, ahí vamos leyendo. Ven ustedes, estamos por llegar al versículo 7. Dice que gobierne, que tenga su sujeción en honestidad. Abre un paréntesis para explicar algo, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, y no significa que si el hijo, vuelvo a repetir, sino que él ha puesto buenos cimientos, ha establecido correcta disciplina en su casa, es comprobado que él está haciendo lo correcto, pues entonces va a poner un ejemplo parecido a su casa. Y normalmente Dios es muy misericordioso y nos da muy buenos hijos, pero hay pastores que tienen la desfortuna a veces de tener hijos que se portan a veces mal. Si nosotros como pastores nos llegamos a portar muy mal, pues los hijos con mayor razón pueden tener esto. No es un pretexto ni para nosotros portarnos mal, ni para que nuestros hijos se porten mal, pero sí es una advertencia para no juzgar a aquel que está en esta situación. No debemos juzgar, sino amarle, restituirle, ayudarle, apoyarle en amor. Eh, no un neófito, la palabra que utiliza aquí en la traducción de Casiodoro de Reina significa simplemente un nuevo. Esto es muy importante porque a veces nosotros ya tenemos que tener cierta experiencia, cierto camino, y es muy común en nuestras iglesias cristianas que llegue una persona de cierto estatus social o de cierto grado académico que queramos ponerlo a dirigir o a pastorear o a tener un trabajo de pastoral en nuestras iglesias. No podemos poner a gente que es nueva. ¿Por qué no podemos poner esto? ¿Por qué lo está diciendo Pablo? Porque le hacemos un daño a la persona. No podemos dar autoridad a una persona si es nueva. Tenemos que ir viendo cómo crece, cómo se trabaja. Inclusive, si no lo conocemos bien, tenemos que dejarlo trabajar, ¿verdad? En nuestra denominación, nosotros le damos a las iglesias que llegan con nosotros y a los hermanos pastores un año que le llamamos a prueba. Suena muy fuerte, ¿verdad? Pero un año estamos a prueba. Yo casi estoy por pasar con ustedes el año a prueba, ¿verdad? Entonces, deben conocerme, decir, bueno, ya lo conozco durante un año, si es verdad lo que me está diciendo. Entonces, hay que dar un tiempo de prueba. No digo que así sea en todos los casos, pero es sano porque después resultan cosas que no nos habíamos dado cuenta. Hoy platicando en la reunión que teníamos, las mujeres jóvenes que estaban ahí con esposos jóvenes se quejaban amargamente de que sus esposos, ahora esposos, les habían mentido en el noviazgo diciendo que les gustaba el pastel de chocolate, el helado de fresa, y era una mentira, ¿verdad? Cuando somos novios nosotros decimos, ¿te gusta el pastel? Sí, me encanta el pastel. ¿Te gusta el helado? Sí, me encanta, ¿verdad? Enamorados decimos a todo que sí, pero cuando ya llega la realidad de la vida, pues entonces cambiamos de opinión. Entonces, no un nuevo, no un neófito, la palabra eh, recién convertido sería la palabra neófito, aunque en el español nuestro se utiliza como ignorante, no necesariamente significa ignorante, más bien significa un nuevo, que no tiene conocimiento acerca de la obra, de la palabra de Dios. No sea que envaneciéndose caiga en la
condenación del diablo. ¿Qué es envaneciéndose? Pues que siente que tiene cierto grado, cierto privilegio. Tengamos mucho cuidado con esto. Hay personas que ya están ahí por años trabajando con nosotros, ellos tienen prioridad sobre las personas que van llegando, que son neófitas. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Esto es muy importante. Vuelvo a las reglas de nuestra denominación aquí en Guadalajara. Nosotros decimos, para nosotros mandar un estudiante al instituto, para recibir un pastor como pastor, tenemos que preguntarle a su jefe, a sus vecinos. Suena difícil, ¿verdad? Suena difícil que diga, a ver, voy a consultar allá al vecino de lado qué tan cristiano es el pastor. O a su patrón si trabaja, a ver qué tan cristiano es el hermano Naúm. Bueno, pues ahí pueden ustedes ver qué tan cristiano es con los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Este es el caso. Vamos, por favor, alguien que me ayude en Tito, está ahí adelantito, segundo Timoteo, y luego sigue Tito, y los versículos, bueno, después de la introducción vienen los requisitos del anciano y el obispo. Vamos a leerlo de corrido. A Tito lo habían dejado en Creta, ¿verdad? Para establecer a la iglesia ahí. Creta es una isla en medio del Mediterráneo. Y él le dan, ¿alguien me puede hacer favor de leer 5, 6, 7, 8, 9? Nada más lo vamos a ver así de corrido, por favor. Dice, te dejé en la isla de Creta para que resolvieran los problemas pendientes y para que nombraras líderes en las iglesias de cada pueblo, tal y como te dije. Un líder de la iglesia debe ser alguien al que no se le pueda acusar de nada malo. Debe ser esposo de una sola mujer y sus hijos deben creer en Jesucristo y ser obedientes. Yo les he encargado a los líderes de la iglesia que vigilen el trabajo de todos, para que todos se hagan bien. Por eso no deben ser tiranos, ni enojarse con facilidad, ni emborracharse. Tampoco deben ser violentos, ni tramposos en sus negocios. Al contrario, deben ser siempre lo bueno y recibir con gusto en su casa a quienes lo visiten. Deben pensar bien las cosas antes de hacerlas y ser justos, santos y disciplinados en todo. 9. No deberán creer otro mensaje que no sea el verdadero mensaje recibido de Dios y mucho menos enseñarlo. Así podrán animar a otros por medio de la buena enseñanza y convencer a los que se oponen a ella. Gracias, Pastor Samuel. Vean ustedes, todos estos se parecen a los otros y nada más hago énfasis aquí en mis notas en el versículo 8 de primera de Tito, el final del versículo, en la traducción que hace Casedo de Reina, dice que sea dueño de sí mismo. Esta es una parte importante, es decir, cuando no se es dueño de nosotros mismos, cuando nos dejamos llevar por el mundo, cuando nos estamos sujetos a las tendencias del mundo, cuando no nos sabemos medir en las cosas que hacemos. Entonces, ser dueño de sí mismo es decir, yo tomo la decisión, yo tomo abiertamente la decisión. Y es bueno saberse de esta manera y es una de las cosas que a mí me llaman mucho la atención de lo que es la ética cristiana. En la ética cristiana, es decir, en el comportamiento correcto del cristiano, una parte importante es saberse dueño de tus decisiones, que no es el mundo, ¿verdad? Que no es el otro, eh, no es el vecino que dice, ah, mira, el vecino se emborracha los fines de semana, pues, ¿por qué no yo? Sino yo digo, yo tomo mi propia decisión. Ser ejemplo de nosotros mismos en tomar nuestras propias decisiones. A eso podemos añadir a este listado. ¿Y cómo se logran esos requisitos? Escriba algunas ideas, porque ya dijimos que llegar al obispado o a la pastoral no es teniendo ya estos requisitos, es decir, no tenemos que hacer un checklist, una revisión de lista, palomeando para decir, ah, sí, lo logro, voy a entrar. Sino digo, tengo el llamado, tengo el ministerio, entonces tengo que aplicarme o dirigirme correctamente hacia este lugar de estarlo haciendo así. Entonces, ¿cuáles son algunas ideas?
Entonces, yo tengo aquí algunas cosas escritas, pero también quisiera que me ayudaran ustedes. Dice aquí, y voy a basarme en el pasaje que tengo en Tito 1, 5 al 9. Dice, hay algo que dice ahí que sea, después de lo que ya hablamos de marido y de una sola mujer, que eduque bien a sus hijos, que sea irreprensible, eh, vuelve a un segundo etapa o lanzamiento de cosas y dice que sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, que no se envanezca en sí mismo, que no corra con esas ganas que a veces tenemos de sobresalir. ¿Cómo podemos ser humildes en este sentido? ¿Qué piensan ustedes? Por ejemplo, ¿un pastor puede dar la soberbia a un pastor? ¿Qué es la soberbia? La soberbia es creerse autosuficiente por uno mismo y no por las manos de Dios. ¿Estamos cerca de la soberbia como pastores? Los que hemos estado ahí trabajando a veces en esta área, podemos decir, híjole, sí, a veces me llega, a mí me llega, ¿verdad? Yo sé mucho, ya me aprendí una nueva palabra en griego, ahora ya soy mejor que los demás hermanos. Esto es soberbia. Debemos estar siempre, ¿cómo lograr estos requisitos? Pues, aunque hay una serie de cosas ahí, y vamos a decir, por ejemplo, la soberbia, pues estar cerca del Señor, ¿verdad? Sabiendo que lo que sabemos y hacemos, lo hacemos para el Señor. Dice, no ser iracundos. ¿Qué podemos hacer para no estar enojados o enojándonos todo el tiempo? O siendo como de este ejemplo que les decía, como el cerillito que en cualquier roce nos prendemos, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? No ser iracundos. ¿Qué harían ustedes para no ser iracundos? ¿Qué piensan? Depende, ¿no? Porque pues por más que se quieran aguantar cómo está la situación, porque somos seres humanos y luego por más que quiera uno, pero tenemos que tener más ¿cómo se dice? Cordura para el momento de un problema. Bien, Eso es lo que pienso yo. así es, Connie, porque fíjate bien, la cordura es la reflexión de lo que pasa. Yo les he puesto este ejemplo en el camión que voy aquí en la ciudad de Guadalajara, van muy apretados. Si alguien me duele el pie, tengo una uña lastimada y alguien me pisa, pues mi reacción inmediata es ser iracundo y le doy un codazo, ¿verdad? O alguien me mete la mano a la bolsa en el camión, pues le agarro la mano, eso es, y se la agarro con ganas de dañarle, ¿verdad? Entonces, ese es, pero ¿cuál es mi reacción? Que tenga que tener una reflexión. Esa reacción significa que, fíjense bien, cualquier acción violenta puede explicarse, pero no puede justificar. No puedo decir, está bien que lo haya maltratado, dañado. Esto es importante. Entonces, para no ser realmente iracundos, tenemos que calmarnos las cosas. Y hay maneras de hacerlo. Ahí, no está en la Biblia, no me van a decir después del hermano Naúm, digo que estaba en la Biblia, pero hay un proverbio de la abuela que decía, no te comas la sopa caliente. Yo cuando lo oía no entendía nada de lo que decía. Cuando alguien lo veía enojado, le decía, no te comas la sopa caliente. ¿Qué significaba eso si veo a alguien enojado y le digo, no te comas la sopa caliente? Que deje de enfriar las cosas. Naturalmente, pues como seres humanos, bien decía Connie, nosotros a veces tenemos cosas, ¿no? A veces decimos cosas que hieren a los otros, a veces no nos damos cuenta y nosotros decimos, por poner un ejemplo, yo llego aquí y le digo a mi esposa, oye, ¿por qué me moviste mi vaso de agua donde lo tenía? Si yo ya lo tenía listo para mi clase. Mi esposa dice, pues porque siempre lo dejas ahí, luego se está tirando. Entonces yo le digo, no, pues es que yo lo dejo ahí porque lo ocupo, tú que te estás metiendo en mis cosas. Entonces me dice, pues me meto porque tú eres un desorden. Y se va creciendo ahí. Entonces es mejor, si ya estamos enojados en ese momento, siempre así lo hacemos desde hace muchos años, mi esposa y yo, respiramos, cada quien nos vamos a un rinconcito, el referee, que es el Espíritu Santo, nos manda al rincón, y al rato regresamos. Pues, disculpe.
lo dije inapropiadamente en el momento. No, tú discúlpame, yo estaba pensando en otra cosa, ¿no? Entonces, eso es bueno porque arreglamos las cosas, ¿no? ¿Cómo no ser iracundo? Pues de una manera, aunque somos humanos, bien, como que nos pasan cosas, ¿verdad? Pero tenemos que reaccionar adecuadamente. Ese es el problema. No ser iracundo significa reaccionar adecuadamente, ¿sí? Reaccionar adecuadamente significa estar dispuestos a trabajar en nuestra vida cristiana como, como adecuadamente para poder vivir así la vida cristiana. Bien, vamos entonces a seguir adelante. ¿Queda claro esto? ¿Qué otras acciones podemos tomar para no vivir la vida cristiana así? Vean ustedes ahí el que les decía, que es el final del versículo 8, dice, sino hospedadores, amantes de lo bueno, sabios, justos, santos, dueños de sí mismos. Vean cómo está este separado de sí con acento, no es, es una afirmación de sí mismo. ¿Qué es esta palabra sí mismo? Es decir, que yo tenga control absoluto de mi vida en cualquier momento. Cuando yo me siento descontrolado, hago cosas que no debo hacer. Yo debo tener control de mí mismo en cada momento. Estamos fuera de sí. Dice la palabra que utilizan algunos para decir, está descabezado, no tiene cerebro, hace las cosas sin pensar, ¿verdad? Ujú. No tiene un dominio de las cosas que hace. Entonces, debemos como siervos del Señor y como cristianos vivir siendo dueños de nosotros mismos, teniendo conciencia de nosotros mismos. Y ser dueño de sí mismo, fíjense ustedes lo interesante que es esto, es también saber nuestras limitaciones. A cada uno de nosotros en particular nos apelan diferentes circunstancias que nos dañan en la vida espiritual. Gracias a Dios, no a todos, pues nos llegan todas las tentaciones juntas porque nos destruirían. Cada uno de nosotros tenemos nuestras debilidades, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos nuestras debilidades. Ahora, ¿qué debemos hacer con esas debilidades? Por ejemplo, si mi debilidad es el jarrito de tamarindo, ¿qué debo hacer? ¿Pararme afuera de la tienda a ver cómo está escurriendo ahí en el refrigerador el jarrito de tamarindo? No, debo de alejarme de eso, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo, posiblemente era alguna de sus debilidades, estoy especulando. Dice, huye también de las pasiones juveniles. Y eso aplica para los jóvenes y también para los viejos. Si hay algo que no puedes hacer, pues huye de esa parte, ¿verdad? No te acerques a esa parte, ¿verdad? Porque sabes que vas a caer y vas a tener problemas. Entonces, ese es ser dueño de ti mismo, es tener conciencia, saber cuándo debes retirar, ¿no? Cuándo debes retirar. Si una persona me hace enojar mucho, pues ¿para qué estoy con esa persona? Al menos que sea una persona eh, realmente crítico, que yo esté con ella porque trabajo, porque tengo una relación, pues no estés con esa persona, ¿verdad? Porque te causa un estropicio, ¿verdad? Si en algún momento alguna persona está siendo dañina para nuestra vida, pues no, no debemos estar. Y muy importante, ser dueños de nosotros mismos es que nosotros somos responsables de lo que nosotros hacemos, no de lo que hacen las otras personas. Voy a contarles una historia. Aquí tengo mi tiempo medido para contar esta historia que me pareció muy interesante. La escuché de un pastor en una, perdón, estoy aquí muy bien el teclado. Dejen ajustar si no lo ven. Ahí está. Y luego ya seguimos con el manual. Después de esa historia, seguimos con el manual rápidamente. Esa historia es de una hermana, que era una hermana, el pastor así dijo el nombre, no lo estoy poniendo yo ni lo está diciendo desde mi perspectiva, sino él dijo así. Dice, era una hermana que era muy tóxica. Dice, siempre estaba tratando de investigar la vida de los demás. Una persona así. Se metía en la vida de los demás y causaba estropicios en la vida de los demás. Y los hermanos le exhortaron a que no anduviera chismeando, que no anduviera contando la vida de los demás, pero la hermana insistía era su forma de ser.
Era una hermana de la primera que llegaba a la iglesia, la que siempre diezmaba, la que siempre ofrendaba, pero tenía este problema. Después de causar muchos problemas en la iglesia, porque traía dites y diretes de un lado para otro, y haberle exhortado varias veces delante de la congregación, nos cuenta el hermano pastor, que decidieron decirle, hermana, ya no es bienvenida en este lugar. La hermana, que era muy fiel a la iglesia, cada domingo iba y se sentaba en la banqueta de la iglesia y con los bocinas, altavoces, altoparlantes que tenía, escuchaba el servicio. Y cuando llegaba la hora de la ofrenda, era la primera a llegar a sentarse en la banca. Y entonces dice el pastor que cuando llegaba la hora de las ofrendas, le pagaba a un muchachito para que entrara y diera su ofrenda. Entonces nos cuenta el pastor Gilberto esta historia que pasó en su iglesia, que al final los hermanos se juntaron, todos como asamblea, y dijeron, hermanos, creo que la hermana nunca va a cambiar. Creo que las personas que tienen que cambiar somos nosotros. Ser dueño de mí mismo es saber que yo no puedo cambiar a las otras personas, a los otros hermanos. Ser dueño de mí mismo es saber que yo puedo cambiarme solo a mí mismo. ¿De acuerdo? Esto es importante en la pastoral. Yo puedo cambiarme a mí mismo, ser ejemplo para los otros, pero yo no puedo cambiar a las otras personas. Las personas no van a cambiar porque yo quiera que cambien. Las personas van a cambiar porque ellos son dueños de sí mismos y porque quieren cambiar. Entonces, ellos dijeron en ese momento, hermanos, lo que vamos a hacer es cambiar nuestra actitud de nosotros hacia el otro. Y le hablaron, le dijeron, hermana, ¿para qué toma el servicio allá en la banqueta? Venga, se pase, aquí está su lugar, ¿verdad? No queremos ya que cambie, nosotros vamos a cambiar la actitud. ¿Y cuál es cambiar la actitud por una persona que me dice un chisme? A mí me ha pasado desde la pastoral que yo hago, que a veces llega una hermana y me dice, hermano, quiero decirle que fulana, hermana, no, no es que no quiere escucharte, hermana, es que tienes que decirlo delante de la hermana de la cual me estás hablando. Si no, no es válido para mí, porque ella tiene que tener su versión. Y además, eso que me estás platicando no tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Si la hermana va a misa, está bien que vaya a misa. Y si quieres decirme a mí, tienes que decirlo delante de ella. De otra manera, pues la hermana va a decir, pues no, hermano, no voy a misa. Yo pasé por ahí por la iglesia y vi una amiga y me metí para saludarla, ¿verdad? Eso es diferente, o sea, hay la versión. Entonces, ¿quién tiene que cambiar? Nosotros tenemos que cambiar. Ahora, aquí en manual volvamos a la página 15, después de los otros requisitos de cómo debemos cambiar, ya estuvimos hablando abundantemente sobre eso, y ahora sí entramos a esto que dice que es muy interesante. Los voy a dejar beber un ratito, pero si alguien quiere interrumpir, me prende el micrófono. Lo que pasa es que si no tengo aquí a la vista, casi no lo puedo leer ya ahorita que me canse mis ojos. Dice, sin embargo, la relación familiar, la relación familia-ministerio y ministerio-familia, recuerdo, dijimos que está muy unida, resulta un gran desafío para todo líder eclesial. Resulta, vuelvo a leer, un gran desafío para todo líder eclesial. Veamos a continuación algunas estadísticas sobre el tema. Está la relación de estadísticas. Esa estadística que vamos a ver aquí me estremece siempre mucho. Y está basada en un estudio real que está ahí en una página de internet que se pusieron a contar y a ver el número con encuestas. Es un trabajo muy interesante. Dice, el 80% de los pastores dicen que no tienen suficiente tiempo con su cónyuge y que el ministerio tiene un efecto negativo en su familia. ¡Wow! ¿Qué porcentaje? Es decir, de cada, de los que estamos aquí haciendo la pastoral aquí, podemos decir que solamente uno se libra de esto. Los otros 4 estamos en problemas, ¿no? Entonces, vean ustedes qué porcentaje tan alto. El 80% está diciendo el ministerio tiene un efecto negativo sobre el tiempo que paso con mi cónyuge. 33% dice que estar en el ministerio es un peligro declarado para sus familias. Qué tremendo, ¿no? El 33, un tercio de los pastores. 50% de los matrimonios de pastores terminan en el divorcio. Ahora bien,
Esta encuesta se hizo en Estados Unidos, pero no está lejos de la relación. Simplemente nosotros tenemos una forma distinta. Tengo que decirlo así en la actualidad porque es muy duro, pero es así. Nosotros vivimos en una familia de tipo patriarcal y matriarcado, donde la mamá es fundamento y el papá es fundamento de la casa. Entonces, mientras los hijos estén en la casa, mientras los hijos tengan familia, los papás no se van a separar. No porque no se quieran divorciar, sino porque aunque ya no duerman en la misma cama o ya no convivan, ellos ya están viviendo vidas de divorciados sin hacer un divorcio. En Estados Unidos, como es fácil y como es una forma diferente, pues se manifiesta en las estadísticas. Pero nuestras familias y los pastores no están exentos de esto. Llega un momento en que el propio pastorado les causa una separación. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues tenemos que trabajar en esto. Es importante trabajar en esto. Por eso lo estamos viendo, porque hay un peligro, ¿verdad? Son señales de peligro que estamos viendo. ¿Qué otro porcentaje están viendo ustedes ahí? ¿De qué habla el 80% que está ahí? ¿Alguien me lo quiere leer? Vamos a ver si una... Pastora José, ¿puedes leerlo? ¿Estás en posibilidad de leerlo? No. Ok. Entonces, sí, entiendo que estás ahí en- en- Y se tiene el 80% de los cónyuges del pastor desean que su cónyuge tuviera otra profesión. Fíjense, el 80% de los pastores, mujeres, hombres, cuando les hacen una encuesta, dicen, ¿te gustaría que que tu esposo o esposa, dependiendo del caso, tuviera otra profesión? Sí, decían esto. ¿Qué porcentaje tan terrible estamos viendo aquí? El 45% de las esposas de pastor alertan del gran daño físico, emocional, espiritual por el cual pasan junto a su familia, junto a sus familias. Es decir, están constantemente enfermos los pastores, emocionalmente cansados. Voy a buscar un escrito, a ver si déjenme anotar porque esto no lo tenía en el radar. Este, se los pasé en el curso pasado. Voy a buscar. Y es el testimonio de un pastor. Es un libro que en ese tiempo estaba leyendo sobre pastoral y es un testimonio impactante. Si no lo tengo a tiempo para enviárselos, quiero decirles que parte del trabajo es de un pastor que llega a preparar el sermón y no lo puede preparar porque hay un montón de cosas que tiene que hacer. Le hablan de que una persona está en el hospital, le hablan de que uno de sus miembros se decide ya no estar con él, y al final dice, cuando llega a sentarse frente al escritorio para hacer su sermón, reconoce que tiene una gran soledad y que no tiene a quien contar, ¿verdad? Es importante que en nuestro trabajo pastoral tengamos estas personas a quien contarles nuestras tristezas, nuestras aflicciones, nuestras necesidades, aún confesarnos unos a otros nuestros pecados o confesar nuestras victorias y también confesar aquellas cosas que estamos teniendo como tentación en una confesión cristiana y sana, no morbosa, para que podamos vivir adecuadamente en grupos de pastores adecuados. Más que tener desayunos y cenas de pastores, que no digo que no sean importantes y que son buenas, también tengamos amigos en los cuales podamos confiar, amigos de verdad. Vamos, al 90% de los pastores trabajan más de 50 horas a la semana y aún teniendo dos trabajos y aún así no cesa la presión que cada uno de ellos siente porque el trabajo nunca está terminado y siempre se espera más de ellos, ¿no? Entonces, algún día en broma lo dije, pues a oído que lo digo, cuando pregunta, hermano, ¿por qué usted no es pastor? Digo, porque no me gusta que me hablen en las noches. Pero aún así como maestro y en la pastoral que hago en esta comunidad, pues estoy contestando llamadas a veces. He contestado o dado asesoría en deshoras. Mi esposa es testiga de que a veces a las 2 de la mañana estamos hablando con mi hermana que
que era golpeada por el marido, y cosas que uno dice, no tengo esta necesidad, pero pues no nos alcanza el tiempo, ¿verdad? El 94 por ciento de los pastores sufren presiones graves por la exigencia de tener una familia perfecta. Lo que decíamos hace un rato. Este versículo que leímos aquí exige que la familia sea perfecta. Noticia, no hay familias perfectas. Todos somos humanos y cometemos fallas y errores. Lo que podemos hacer como padres, seamos pastores o no, seamos cristianos o no, lo que podemos es hacer lo mejor que podamos para que nuestras familias sean familias sanas y sean verdaderamente familias cristianas o si no son cristianos, pues familias funcionales, no disfuncionales. Si nosotros hacemos todo porque la familia sea funcional y alguno de los miembros de la familia tiene algún problema, revisemos en ese sentido qué está pasando, pero no nos echemos la culpa a nosotros de lo que hizo esa persona. Ya dije que cada uno será responsable de sí mismo, pero el 94% siente presión por esto. 25. Y hasta dice, ¿no? Esta frase tan fea y horrible, que dicen, pues mira, y es hijo de pastor. Eso es una frase. Pues es hijo de una persona, de un ser humano como cualquier otro. 25% de los pastores no sabe a quién acudir cuando tiene problemas familiares o personales. Lo que dice aquí de hacer buenas redes pastorales de amigos para estar en contacto, ¿no? Parte de este programa de Aquila y Priscila se trata de esto, ¿no? Que hagamos amistades y tengamos esta confianza los unos con los otros. Yo dije desde el principio, se trata de hacer una sociedad de estudio, un grupo de estudio donde tengamos confianza los unos con los otros. 80% de las esposas del pastor sienten que su marido es grandemente abrumado por el trabajo. Ahí están viendo cómo se gasta en esto. El 80% de las esposas del pastor se sienten abandonadas y no apreciadas por los miembros de su iglesia. Que hay un menosprecio para la esposa del pastor, se les exige. Vámonos a los últimos tres. Dice, 80% de las esposas de pastor se sienten presionadas, ya estoy en la página 16, el 80% de las esposas de pastor se sienten presionadas a hacer cosas y ser alguien en la iglesia que no lo son. Aquí tenemos el problema en nuestras tipo de iglesias que tenemos, en la mayoría de las iglesias mexicanas, que somos iglesias de moda, es decir, lo que hacen en una iglesia, pues lo queremos hacer en todo. Si una iglesia tiene foquitos de Navidad puestos en la entrada y tiene popularidad, decimos, pues vamos poniendo foquitos de Navidad. Si alguna de las iglesias empieza a decir, hay que jalarse las orejas para entrar y saludarse, y es popular, todas quieren jalarse las orejas y entrar así. Una de las modas que han puesto es que a las esposas del pastor les llamamos pastoras. En ese caso, no, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Son pastoras cuando hacen la pastoral. Entonces, sí podemos decirles pastoras. Pero en nuestro mismo movimiento hay hermanas que son esposas de pastor que no son pastoras, ¿verdad? Hay pastoras, sí hay pastoras y hacen la pastoral, inclusive pues, si sus esposos son los baquetones, también ellas deberían hacer un trabajo pastor. Entonces, esto yo lo he visto y lo veo, aquí está la pastora Josefina, yo veo que el trabajo que ella hace es un trabajo pastoral. No está ahí porque sea la esposa del pastor Samuel, ¿no? Pero hay hermanas que no están siendo más que esposas del pastor y no debemos darles este nombramiento así a la ligera porque estamos poniendo una carga sobre ellas que no tienen, ¿verdad? En una iglesia que llegué de nuestra denominación, yo empecé a tratar de impulsar el ministerio femenil en la iglesia con lideresas, porque vi que había poco liderazgo de las hermanas. Sí había hermanas con mucho liderazgo, y entonces le dije, iba a hacer una serie de conferencias y le iba a pedir que algunos participaran. Y la esposa del pastor me dijo, hermano, yo realmente no soy para eso. No soy para dar una clase, no soy para predicar. Entonces, hacía la pastoral, posiblemente del cuidado, ella tenía su libretita, iba y apuntaba, pero había cosas que no
así. Entonces, si nosotros damos un nombramiento como pastora, pues la ponemos a hacer cosas que a lo mejor no tienen que hacer, ¿no? Entonces, en el otro grupo que tengo de Aquila y Priscila, con el pastor Moisés Cárdenas hijo, me da mucho gusto que las hermanas que están haciendo la pastoral, no es que sean esposos de pastores, que hacen la pastoral realmente, ¿no? Entonces, ahí están haciendo ese trabajo de pastoral. Sí son ayudas idóneas, sí ayudan mucho, sí son parte del ministerio, pero como esposas de pastor y no como pastores, en algunos de los casos. Así que este es importante. El 80% de los hijos de pastores encuestados han tenido que buscar consejería profesional para su depresión. Qué tremendo, ¿verdad? Que tengamos al pastor en casa, al médico en casa y que andemos pidiendo asesoría en otro lado. Esto es una realidad. Y esto es muy difícil, hermanos, porque aquí voy a hacer una pausa. Y algún día comenté con algunos de mis hermanos este tema, porque mi papá en sus últimos años se dedicó al ministerio y algunos de mis hermanos se sentían bastante, eh, pues, premiados por el trabajo que hacía mi papá, el testimonio que tenían que dar, y muchos que no vivimos esta etapa del ministerio de mi papá, un ministerio importante, sino en su trabajo. Comentaba yo con ellos, siendo el hermano mayor, le comentaba a mis hermanas, precisamente a hermanas mujeres, les comentaba que como papás tenemos una decisión muy difícil que tomar. Con mi, eh, con mis papás, que los dos trabajaron para darnos muchas cosas de bienestar económico, si nos hubieran preguntado qué queríamos, hubiéramos dicho queremos más tiempo con nuestro papá, aunque no nos dé tantas cosas. Pero otros hijos pudieron haber dicho al revés. Es decir, pudieron haber dicho, prefiero que mis dos papás trabajen para que nos den más cosas, aunque no estén tanto tiempo con nosotros. Y les decía, a los hijos nunca se les da lo suficiente. Siempre les quedamos a deber, ¿verdad? Siempre les quedamos a deber, así que les damos lo que tenemos, lo que podemos, con mucho amor y con mucho cariño, y es lo que te puedo ofrecer como padre. Pero también esta parte que está viendo aquí sobre la depresión de los hijos de pastor significa que a lo mejor es por el poco tiempo que les dedicamos a ellos. Tenemos que ser mucho más equilibrados, ¿no? Entonces, yo alguna vez oí a un hijo de pastor de la Ciudad de México que dijo, mi papá siempre tiene tiempo para, eh, para cualquier persona que llegue a la hora que llegue y no tiene tiempo para firmarme una boleta de mi calificación. Tengo que llevarla sin firmar porque no tiene tiempo para eso, ¿no? Qué difícil esta circunstancia. Entonces, tenemos que, estas estadísticas nos tienen que decir algo. La mayoría de las esposas, aquí nos da, ya no nos da porcentaje, el último, la mayoría de las esposas de ministros encuestadas dijeron que lo más destructivo que había ocurrido en su matrimonio, en su familia, fue el día en que entraron al ministerio. Entonces, lo más destructivo que pasó para la familia es cuando entraron al ministerio. Es un panorama ciertamente muy pesimista, pero luego de leer estas estadísticas, ¿cuál sería su diagnóstico? ¿Qué piensan? ¿Por qué estaría pasando esto en estas personas encuestadas? No vamos a cuestionar si era cierto, realidad, si en nuestro país es así. ¿Qué piensan ustedes que estaría pasando? ¿Qué creen ustedes que estaría pasando? ¿Cuál sería mi diagnóstico al respecto? ¿Qué pasaría? Simplemente sería que no eran tan cristianos, que no se dedicaban a veladas de oración, ¿verdad? Podría ser una solución. ¿O qué? ¿Cuál sería nuestro diagnóstico ante esta situación? ¿Qué piensan ustedes? Vamos a dialogar un poco. ¿Qué piensa Pastor Samuel? ¿Cuál sería después de que leyó esto? ¿Qué impresión le queda en el corazón después de leer estas estadísticas aquí?
La verdad No es sé que, si van. que adelante, Gaby. Adelante, pastora. Perdón, no vi que... Es que se tardó el pastor creo en hablar, no sé. Bueno, yo creo que es en primer lugar, considero que es como que le falta a uno tiempo de orar y ser dirigido por Dios primeramente, ¿no? Y también junto, pues sería el leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ahí nos enseña a tener un equilibrio entre iglesia, familia, uno mismo, y lo vemos, por ejemplo, en Proverbios, lo vemos allá en las cartas Paulinas. Entonces, yo creo que es un poco de todo y como que a nosotros en un principio también nos estaba pasando lo mismo, ¿no? Que, ay, la iglesia, y hasta que por ahí le cayó el 20 a mi esposo una vez y se acordó también de lo que le había comentado el pastor Galvez. Y después entre, gracias a Dios, pues enseñanzas aquí, un poquito de allá, pues fuimos entendiendo que hay que llevar un porcentaje, no para mal, sino para bien, para dar el tiempo de calidad a cada quien. Gracias, sí, muy atinada tu participación, pastora. Ahora sí, Samuel, te damos la palabra. ¿Qué impresión te quedó en esta lectura? Eh, algo que, pues sí es deprimente, no escuchar esa estadística. Creo que, como dices tú, se está muy pegado a la realidad el escuchar que muchos pastores se quitaron la vida por causa de las presiones, por causa de no poder alcanzar a ser una expectativa, no sé de quién, pero hay algo que hemos estado ahorita llevando en oraciones, enamórate de Dios. Mm, Eh, entender esto que los enamorados siempre están pensando de quien se enamoraron, ¿no? Pero no dejan de hacer sus actividades, pero sí hay esa pasión. Entonces, sí, para mí también es eso, como dice mi esposa, el hermano Amador Galvez, sí, sus palabras fueron, Samuel, primero está Dios, después está tu familia y después está la iglesia. Esa era la expresión de él para, bueno, que fue para conmigo, por lo que él pasó. Y pues la verdad, pues sí, hay muchas cosas que sí no alcanzo a entender el por qué sacan esas encuestas, o más bien por qué pasa la gente por eso, pero la realidad es esa. Si no te enamoras de Dios, que enamorarse, pues implica lo que es oración, lo que es la palabra, pero esto hace que, para mí, tener más cuidado todavía. Eh, procuro tener el tiempo más para mi esposa, pero sí todavía poner más énfasis en cada uno de los pasos. gracias, pastor. Y justamente antes de darle la palabra a Connie para que no diga que le impresionó de esto y Sergio, quiero decirles que lo que yo anoté aquí en la respuesta, que iba a decir al final, justamente lo que han comentado la pastora José y el pastor Samuel. ¿Cuál sería su diagnóstico? Faltó poner las prioridades en el orden adecuado. ¿Sí? Justo las prioridades que mencionó el pastor Amador Galvez al pastor Samuel en ese concepto. En todo primero está Dios, ¿verdad? Luego de eso vienen las demás cosas en el orden que las quiera. Posiblemente sea la familia, posiblemente sea la iglesia, ¿verdad? Es un buen orden, para mencionar, el trabajo secular, ¿verdad? Los amigos. Si tenemos ese orden transversado, pues está mal. Si no ponemos, las prioridades son importantes. La prioridad que pongamos es importante. Si ponemos hasta arriba la iglesia, pues entonces no, a veces ni a Dios le hacemos caso, ¿no? Pues, esa parte que mencionaba de enamorarse de Dios es una parte importante, tenerle presente en nuestra vida. A veces necesitamos sacudones muy duros, ¿no? En medio de una situación de un accidente grave, en algún familiar, de una enfermedad grave, entonces sí ya queremos que Dios esté ahí con nosotros, que aparezca Dios pero no, es vivir con Él en constante armonía y haciendo lo que debe
a cada uno de nosotros, poniendo las prioridades que necesitamos poner adecuadamente. Entonces es cuestión de prioridad. Pero ¿cómo nos hace sentir esto? Connie, ¿quieres comentarnos cómo te hizo sentir estas estadísticas? Bueno, yo, pues como ya empecé a ir a la iglesia, ya pasando matrimonio completo, ahora sí estoy sola y entiendo, veo porque no por los pastores que tengo, sino los otros pastores, como ustedes dicen, han tenido sus problemas familiares con sus hijos, eh, de acuerdo, no sé el motivo, ¿verdad? Pero pues a veces los hijos se esconden, no dicen la verdad, y por más que uno como papás quiera uno preguntarles, no quieren decir hasta que uno va buscando, ¿sí? Bueno, eso es por los hijos. Entonces, siento que aquí este pastor porque ellos mismos lo han dicho en las predicaciones, se descuidó yo creo un poco más de su hijo, aunque él estuviera más a tanto, pero como dicen ellos, yo me puse en oración y me puse en oración para que mi hijo se diera cuenta y saliera adelante. Y pues gracias a Dios parece que sí salió adelante, está adelante porque ya existe la iglesia, ya es miembro de algo de la iglesia, no sé de qué, pero ya está en la iglesia trabajando. Eh, los problemas así de matrimonio, pues era porque a veces eh, se, de, se dedican más al estudio a la Biblia y algunas pastoras o sus esposas de los pastores no entienden, no lo comprenden. Y entonces aquí el esposo debe de hablar, de comunicar y también aceptar nuestros errores, tanto de uno como de otro, así aunque estemos en la iglesia. Eso es lo que pienso yo de un matrimonio. Por ejemplo, yo que estoy sola, pues para todo me tengo que dar tiempo. Entonces, tengo que ver a mamá, tengo que a veces a las nietas, al hijo que está solo, porque también el hijo que está solo me necesita mi compañía, necesita qué vamos a comer, qué vamos a hacer o qué esto. Entonces ya cuando sabe que me voy con mi mamá, lo acepta, ¿no? Dice, no, pues vas a ver a mi abuelita. ¿Por qué? Porque no me voy a la calle a alguna fiesta, ¿verdad? Entonces, pues sí, sí, siempre la comunicación también debe de estar. Eso es lo más importante, la comunicación, sea esposo, esposa e hijos. Claro, en esa comunicación exige una gran transparencia, como lo has dicho, es muy importante en la familia cristiana que haya una gran transparencia, es decir, que siempre sepan por qué hacemos las cosas, a qué horas estamos haciendo las cosas. Esa transparencia es muy importante, como tú lo dices. Gracias, Connie. Sergio, no sé si qué te pareció, si puedes comentar. A ver, creo que no tienes audio, estás ahí con problemas creo, de audio. Sí, parece que te quedas sin audio. ¿Sí? Creo que no. ¿Listo? Ya listo. Otra vuelta. Sí, pues yo, o sea que ahorita escuchaba y lo que en base a lo que he estado escuchando, pues yo como que siento que es un poco al revés en mi caso, ¿no? En cuanto a mi esposa. Porque yo sí he estado al pendiente, yo he estado más al cuidado de ella, pero también eh, pues le doy prioridad a Dios y a la palabra de Dios, y a ella he tratado de no descuidarla, pero eh, lo que sucede es que con mis hijas igual, nosotros íbamos a la iglesia, mi esposo igual íbamos a la iglesia, pero después de ver alguna situación y escuchar alguna situación de un pastor, pues hubo una división y desafortunadamente se agarran de ahí, ¿no? En el aspecto de que ven la actitud que hubo y como fue muy fuerte la situación. Entonces me dicen, pues, ¿de qué sirve? Pero no con eso, sino al contrario, ella también lee la palabra, hace oración. La única situación es de que no quiere asistir.
hace tiempo, Ujú. cuando yo estaba recién convertido a la palabra, ella me dijo, empezó a regañarme porque yo asistía mucho a la iglesia. Y yo tuve una actitud que le dije, mira, yo prefiero a Dios y a su palabra que a ti. Si tú te quieres ir o separar de mí, pues adelante. ¿Sí? Pero yo voy a seguir buscando del Señor, voy a seguir haciendo las cosas conforme a su voluntad y todo. Y ella, pues no, gracias a Dios no hubo ningún problema. Pero la asistencia, pues no, yo trato también con mis hijas de estar al pendiente, aunque han vivido unas situaciones muy fuertes, pero gracias a Dios, pues platicamos y las invito, ¿no? Leen la Biblia también ellas, hacen oración, mis dos hijas, pero no quieren asistir a la iglesia. Entonces dije, bueno, se lo dejo al Señor, pero no ha habido ninguna división entre mi esposa y mis hijas, sino al contrario, nos hemos unido más porque hemos estado orando. Y algunas hermanos de años atrás, es lo que nos ha ayudado a no separarnos. Yo estuve a punto 3 veces de divorciarme, pero el pastor, principalmente Dios por medio del pastor, a donde yo asistí antes, me hizo ver las cosas conforme a la palabra, y yo opté por la palabra antes que separarme, y hasta el día de hoy estamos en eso. Ha habido comunicación, sí hay comunicación con mi esposa, con mis hijas, eso nos ha ayudado mucho. Yo siento que lo que pasó aquí con lo que hemos lo que nos has dicho y hemos estado viendo aquí en el manual, es eso, ¿no? De hacerle ver lo que es el pastoreo, ¿sí? Pero también yo siento que el pastor puede tener un poco de culpa en meterse más al servicio y descuidar a su esposa y a sus hijos. Yo siento que, pues sí, ¿no? Oramos, clamamos al Señor, pero no debemos descuidar a la familia. Eso pienso yo. Entonces, si oramos, reitero, le pedimos al Señor, pero tú, ¿qué haces? ¿No? ¿Qué haces con tu familia? Y la verdad es que yo la mayoría de pastores que conozco siempre ven por su familia. La mayoría de pastores ven por sus hijos, ven por su esposa, pero como es una estadística americana de Estados Unidos, pues quién sabe, les falta más comunicación, yo creo. Ok. Eso es todo, pastor. Gracias, Pastor Sergio. Sí, efectivamente, la falta de comunicación es lo que está ocasionando todo eso, es la impresión que nos deja. Y en el manual ahora pasamos a, nos dice punto A, cuando la familia amenaza el ministerio. ¿En qué ocasiones usted cree que la familia se convierte en una amenaza para el ministerio eclesial? Pues justamente lo que acaba de decir el Pastor Sergio, cuando no hay comunicación, cuando las circunstancias se vuelven totalmente ya no sostenibles y tiene que haber divorcios o hay circunstancias tan difíciles que no sé de lo que me está hablando, hermano, pero como él dijo, cuestiones muy complicadas que hacen que las iglesias, pues, y que los miembros se separen. Dice, veamos algunas ocasiones en la cual la familia puede ser una amenaza, cuando la familia no apoya el ministerio eclesial, cuando hay un mal testimonio familiar, cuando uno o varios miembros de la familia se alejan de la fe cristiana. Esto no quiere decir que se va a acabar con la iglesia, sino que hay problemas en la familia y estos problemas en la familia, tarde o temprano, se reflejarán en la iglesia. ¿Qué debemos hacer? Pues mantener eh, eh, familias funcionales. Familias funcionales no significa perfectas, no justamente lo que decía el pastor Sergio, que haya comunicación, que se ore en la familia, que se hable la palabra de Dios, que se sirva en el ministerio. Sí habrá sus bemoles, sus problemas. Hay momentos en nuestra vida que tenemos crisis espirituales donde nos alejamos de Dios por X o tal razón, o muchas veces hasta por trabajo, hay ocasiones, ¿no? Que decimos, híjole, este mes tengo mucho trabajo, no voy a ir a la iglesia en este domingo, pero no quiere decir que eso nos va a alejar de Dios. Nuestra prioridad, como dijo hace un momento, son
primero Dios. Cuando el ministerio amenaza a la familia, ¿en qué ocasión usted cree que el ministerio eclesial se convierte ahora al revés en una amenaza para la familia? Pues justamente cuando nosotros ponemos en primer lugar a la iglesia y en segundo lugar a la familia. Entonces, Dios, la familia, la iglesia, el trabajo secular, ¿no? Veamos algunas ocasiones en el cual el ministerio eclesial, pastoral, liderazgo ministerial puede ser una amenaza. Cuando la iglesia o el ministerio llega a ser la prioridad del pastor, como dice la prioridad del pastor, no es que no deba ser una prioridad, sino nos estamos refiriendo a la primera prioridad antes que Dios o antes que la familia. Cuando la iglesia o el ministerio ocupa demasiado tiempo, amor, cariño y dedicación, mientras la esposa se siente sola, descuidada y abandonada, ¿no? Entonces, imagínense que, y eso pasa con cualquier cosa, si es muy importante el trabajo, pero yo vivo en el trabajo, pues no se vale la pena. Hay algo que debemos saber como pastores, que es cuándo decir que no, y eso a mí me cuesta mucho trabajo. De tal manera que tenemos que trabajar en nuestros tiempos adecuadamente. Viñeta 3 o bolita 3, cuando la congregación califica muchas veces a los hijos del pastor con baja reputación dentro de la iglesia. Eso es un problema de la comunidad de fe que no está actuando en amor hacia las personas, porque cualquiera de nosotros puede fallar y debemos actuar con amor. Cuando el trabajo ministerial no permite tomarse tiempo para sí y su familia, tiempo de descanso. Es decir, no tenemos que hacer esto. Yo a veces he dicho esto en broma, no lo tomen así, tan literal cuando digo vamos a tomarnos unas vacaciones de cristianos en el trabajo ministerio, no en nuestra relación con Dios. Entonces, por eso aquí Liquidila toma estos tiempos de descanso para que nosotros podamos estar con la familia, porque hay fechas así. Debemos dar tiempo para nuestras vacaciones, para nuestra familia, para visitar a nuestra familia. Ese debe ser tiempo para eso. Y el último de esta página, y con esto ahí vamos a poner rayita para pasar al punto C la próxima vez. Dice, cuando se da por sentado que la familia tiene un llamado pastoral. Es decir, queremos que la hija tenga la pastoral, que el hijo tenga la pastoral, que los nietos tengan la pastoral. No, cada uno va a tener un don y un ministerio diferente que no puede ser la pastoral. Ejemplo claro de esto es mi propia familia. Yo siento que mi esposa tiene un llamado pastoral de cuidado. Yo tengo un trabajo de magisterio de enseñanza, ¿no? Entonces, no puedo yo decir, yo tengo la pastoral, porque no es mi ministerio, pero tengo llamados de maestro y como maestro, pues ahí en la palabra en Jesús dice que es mejor maestro. Entonces, pues uno tiene que hacer los dos trabajos, pero mi principal ministerio es el de maestro. Entonces, yo no tomaría un cargo pastoral de, de, de líder, ¿verdad? No es que mi esposa está de pastor y yo como maestro pastor, ¿no? Entonces, esa es una diferencia, por eso yo lo he hablado aquí con mi denominación y me aceptan así, y así estamos trabajando en un trabajo pastoral conjunto con quien hace la pastoral como representante de nuestra iglesia, en un gobierno horizontal, donde tenemos 3 personas el cargo y el liderazgo, pero uno de ellos hace la pastora. Entonces, no por eso debo decir, bueno, ahí mi hija debe ser pastora, mi otra hija debe ser pastora, mi nieto tiene que ser pastor. Eso no es así. Cada uno tiene diferentes dones y ministerios. Dudas, preguntas hasta aquí y justo